Yo era la candidata number one a que nadie daba un céntimo por mí, por todo lo que viví. Mi destino era el psiquiátrico o la muerte. A mí de chica en la calle, como todos los niños de la calle, me inducieron a las drogas, entonces yo me drogué durante muchos años. Y tuve que, para salir, para desintoxicarme, tuve varios síndromes de abstinencia, ¿no? Que son procesos largos y muy feos y muy torturantes. Pero los síndromes de abstinencia, que fueron maestros para mí, me obligaban a poner la atención en mí misma, en lo que sentía, así, entre la espada y la pared. A lo bestia. O sea, no te podés escapar. Me di cuenta de que las emociones, como dijo López Guerrero una vez en una conferencia, son el panel de control de la nave que tenemos como cuerpo. Son las señales de lo que está pasando. Desde tus hijos, de tu familia, los políticos, vas al supermercado y los carteles, todos buscan tu atención. Entonces quiere decir que la atención tiene un gran valor. Es más, nos enseñan a estar anestesiados, ¿sí?, cuando nuestra naturaleza nos ha dotado para estar alertas. ¿Sí? Y lo que queda de atención hacia el presente, tratan de atraparlo con distintos mensajes para manipularnos, para manipular nuestra conducta. Sí, porque no quieren que sintamos, pero en cambio usan las emociones. ¿Y sabes por solo qué? Para vendernos algo. ¿Sabes por qué no quieren que sintamos? Porque si la gente empieza a sentir, les va a pasar lo mismo que a mí. Se van a dar cuenta que tienen poderes que no saben que tienen. Y cuando esos poderes se empiezan a desplegar, empiezas a ser una persona capaz de hacer muchas cosas. De tomar decisiones arriesgadas y de hacer cosas grandes y de hacer lo que quieras. Entonces es muy difícil manipularte, porque empiezas a experimentar la libertad, empiezas a perder el miedo. ¿Por qué? Porque sabes que puedes. Empiezas a sentir, a ver, una especie de humilde omnipotencia. Ahora, yo te estoy mirando a ti y estoy hablándote, supuestamente tengo mi atención en ti, sin embargo no es tan así. Yo tengo una parte de mi atención en ti, pero el 90% de mi atención está en lo que estoy sintiendo. Y ahí es donde hablamos de que las emociones son el panel de control, la guía para nuestra vida. Porque si yo tengo mi atención en mí y me empezase a sentir mal en tu presencia, inmediatamente te diría: buenas tardes, hasta luego, hasta mañana, y me voy. Cuando hablamos del sistema, y este es un mensaje para toda la gente antisistema, donde va tu atención, va tu energía. Si tú odias el sistema, pues deja de prestarle atención, porque con tu atención le estás dando energía al sistema y por lo tanto lo estás creando y lo estás sosteniendo. Estoy en un hotel en Medellín,
con Bianca Atwell. Hola Bianca, ¿cómo estás? Hola. Es un placer estar aquí contigo. Hemos estado en un congreso, de ciencia, en un encuentro, las jornadas de ciencia con conciencia, en Ellín. Hemos estado un fin de semana aquí, un montón de gente y ponentes, pues disfrutando de un fin de semana de conexión, ha sido mágico. Y ahora pues se han terminado las jornadas, estamos en la habitación de Bianca Atwell, estamos 3 hombres, una mujer y Bianca. Mi marido me va a matar. Sí, estamos muy serenos, estamos muy tranquilos. Hay 3 personas filmando aquí, está Joan de la Caja de Pandora, que nos está ayudando con el audio, se ha ofrecido muy amablemente. Está mi mujer grabando también, está Gustavo, un músico maravilloso que también nos está echando unas fotos, y pues está Artur, que es una persona de una conferencia sobre flores de Bach, que algún día también tendremos en la radio, que está también observando. Es decir, es un ambiente cálido, agradable, y pues estamos cansados después de las jornadas, pero muy emocionados y llenos de energía. Y bueno, hemos improvisado esto, y Bianca pues se ha prestado porque es una aventurera de la vida. Y bueno, pues no sé, te podría preguntar muchas cosas. Primero creo que esta es una entrevista así como muy normal, prefiero que hablemos. Y no sé si tienes ganas de decir algo en concreto. Vale. Sobre algo, sobre ti, sobre por qué estás ahí divulgando científicamente todo lo que... Pues por qué estás en el tema de la conciencia y de la ciencia, y por qué intentas que la gente aprenda a ver la vida de otra forma. ¿Qué es lo que te motiva todo eso? La motivación es que yo la he pasado muy mal. Yo he tenido una situación de muy jovencita, he vivido en la calle, en Río de Janeiro, y he sufrido todo lo que sufre una persona. No digo he sufrido, he experimentado todo lo que experimenta un niño de la calle, la violencia, el hambre, el miedo extremo. Y bueno, eso la verdad que no se lo deseo a nadie. Sin embargo, después, con los años, me he dado cuenta que los poderes desconocidos más fabulosos y más fascinantes con los que hemos sido dotados los seres humanos se manifiestan, aparecen, se expresan en los momentos más duros, ¿no? En los momentos límite. Entonces, no es cuestión de ir a buscar el límite, de tirarse al abismo en el sentido de buscar el peligro, no. Pero sí intentar, al menos, aprender a soltar el control para ver qué es lo que pasa. Y bueno, en mi vida es un poco así. Yo he aprendido un poquito a soltar el control. Me gustaría perderlo totalmente, pero claro, tengo un cerebro programado por mi cultura y eso a veces me impide hacerlo, ¿no? Bueno, me motiva el amor, que es una palabra prácticamente inexplicable, sin embargo, está por todos lados, lo sentimos muchas veces. Lo tenemos muy cerca, pero nadie lo sabe describir con palabras, ¿no? El amor es como la conciencia, se experimenta, es una manifestación no local. Y me motiva, el hecho de vivir me va motivando, porque al soltar el control empiezas a tener muchas sorpresas, la vida te da sorpresas, ¿no? Empiezas a tener sorpresas, entonces te empiezas a sorprender y bueno, y estás en ese estado como cuando éramos niños, donde a veces solemos decir, ¿qué habré hecho yo para que me pase esto?, ¿no? Así como quejándonos, ¿no? Y yo lo digo, y lo digo casi todos los días, en el sentido contrario, ¿qué habré hecho yo para merecerme tanta felicidad? Esta felicidad de la que hablo no es la felicidad de los momentos pico, ¿no? Me meto una raya y estoy arriba, y mañana tengo el bajón, sino que es una felicidad en la estabilidad emocional, en la tranquilidad, en la paz. Yo era la candidata number one a que nadie daba un céntimo por mí, por todo lo que viví,
mi destino era el psiquiátrico o la muerte. Entonces yo pienso que si una persona que ha vivido lo que he vivido yo puede llegar a conseguir un estado de paz y de amor, porque yo estoy muy enamorada de mi marido, llevo 11 años con él, muy enamorada de mi perro, de mi hijastro, de mis amigos, los demás también. Entonces yo veo tanta gente que está sufriendo, veo, en algunos casos puedo percibir y detectar por qué están sufriendo, y entonces digo, pero che, si se puede, o sea, se puede ser feliz. Y además es como una bola, porque cuando estás bien, contagias eso a los demás automáticamente, los demás te lo devuelven, y se va generando un estado que te va manteniendo en eso, en una onda encantada. Pero te vuelvo a repetir, no en una onda encantada falsa o improductiva o de alucinación, sino en la verdadera, en el sentirse bien y en estar tranquila. Y eso, como me doy cuenta que al comunicar, al expresar que estoy bien, de alguna manera contagio por la vibración, porque todos nos contagiamos, pues eso me motiva a hablar en público, a salir a un escenario y hablar. Porque, bueno, para los que no lo sepan, yo creo que mucha gente ya la conoce, pero para los que no, Bianca, pues, como he dicho, es divulgadora científica, pero pues además es artista y pues hace unos shows alucinantes, los mezcla con el tema de conciencia, además, digamos que es como multifacética, ¿no? Tú eres multifacética, o sea, tú tomas toda tu experiencia, tomas tu arte, tu improvisación, todo lo que tienes y comunicas, pero lo comunicas desde la conciencia, de saber que estás haciendo algo que tiene un sentido, ¿no? Pero es alucinante la autenticidad que desprende lo que haces. Tiene un libro maravilloso que se titula Noosfera, ¿verdad? Que recomiendo a todo el mundo. Bueno, ahora pronto vas a estar en Barcelona también, es decir, estás ahí. Sí, está, porque es como una bebida de esas refrescantes que la abres y ¡psha! Y sale toda la espuma. Esto es, a micrófono cerrado, Bianca nos ha contado su experiencia personal mucho más detalladamente y la verdad es que a uno se le queda cara de bobo porque piensa, bueno, yo me he quejado en mi vida de algo. No sé si igual la gente que nos oiga, que está en puntos difíciles, que sé que son mucha, puede tomar una referencia. Tú me nos contabas que el otro día te diste cuenta que compartiendo estas experiencias, mucha gente de repente se abría también y decía, bueno, a mí me pasó esto. Porque claro, al ver que alguien se abre y se atreve, los demás se atreven y resulta que todo el mundo tenemos experiencias traumáticas. En todas partes, aquí mismo en esta habitación, yo creo que todos las hemos tenido y lo hemos medio sacado. Entonces, se crea una apertura de corazón, una comunicación y nadie tiene vergüenza ni miedo a contar y a reconocer lo que le pasa. Tú no vas de mujer de conciencia, que yo voy a dar ejemplo con mi vida y voy a hacer esto y yo proyecto pues que todos seáis muy buenos. Tú compartes lo que sientes y no tienes ninguna preocupación en que o sea, hay cosas tachadas de espirituales y otras que no lo son. Yo he visto muchas veces que, bueno, si tú no comes así o no piensas así o no funcionas así, no eres espiritual. Ese tipo de problemas que se dan, o sea, se da una élite en lo espiritual muchas veces. Y lo espiritual está en todas partes y todos podemos ser lo que queramos. Entonces, lo fascinante es que yo creo que eres tú y con lo que tú eres proyectas espiritualidad. Entonces eso pasa al final a toda la gente que es ella misma. Es una palabra espiritualidad que no la entiendo muy bien. Claro. Porque yo soy muy callejera. Ajá. O sea, yo puedo entender lo que es experiencia de vida, o sea, vivir. Justamente mi vida se convirtió en una aventura porque yo decidí tirarme a todas las piletas. Y me di cuenta que no pasaba nada, que no sé, debe ser que estamos para eso, para experimentar, para sentir. De hecho, bueno, tenemos un cuerpo que es un aparato perceptual que básicamente lo que hace es sentir. Entonces,
el organismo, cualquier organismo, un animal, una bacteria, un ser humano, está diseñado para sentir. Por algo se da, ¿no? Nuestro cuerpo, estoy hablando de nuestro cuerpo físico, ¿no? Y creo que en mi opinión personal, que los tiros van un poco por ahí, por sentir. Y también creo que los tiros van por sentir, por prestar atención a lo que sentimos, porque resulta que me doy cuenta que hay tanta, pero tanta información que nos tiran para que no sintamos, desde los medios de comunicación, desde la educación, no sientas. Te doy cualquier producto, cualquier sustancia, lo que sea, la televisión, lo que sea, para que te escapes, para que no sientas, pero no pongas la atención en lo que sentís. Gracias. Yo me di cuenta que digo, qué valiosa debe ser la atención, donde uno pone la atención, que hay una guerra en el mundo entero por robar nuestra atención. ¿Vos te diste cuenta de eso? Totalmente. Hay tanta gente y casi todo el mundo quiere de ti. ¿Qué quieren de ti? Tu atención. Desde tus hijos, de tu familia, los políticos, vas al supermercado y los carteles, todos buscan tu atención. Entonces quiere decir que la atención tiene un gran valor, porque si no, no todo el mundo estaría buscando hacerse con tu atención. Entonces cuando noté eso en el mundo, me puse a estudiar el aparato perceptual. Cómo nosotros percibimos, cómo prestamos atención hacia algo, cómo funciona esta máquina de sentir. Y me di cuenta, a mí de chica en la calle, como todos los niños de la calle, me inducieron a las drogas, entonces yo me drogué durante muchos años. Y tuve que, para desintoxicarme, tuve varios síndromes de abstinencia, ¿no? Que son procesos largos y muy feos y muy torturantes. Pero los síndromes de abstinencia, que fueron maestros para mí, me obligaban a poner la atención en mí misma, en lo que sentía, así, entre la espada y la pared. A lo bestia. O sea, no te podés escapar. Sentís miedo y no tenés la droguita para anestesiar el miedo. Entonces yo tenía que estar decidiendo todo el tiempo, aceptar lo que estaba sintiendo, viniese como viniese. Y en los síndromes de abstinencia, la gente que los ha pasado sabe que las emociones se disparan a lo loco. Es una montaña rusa. Por lo tanto es una tortura, porque todo el cuerpo está sintiendo. Y además, como has estado tanto tiempo evadiéndote de lo que sentías, no sabes reconocer qué es lo que sientes. Entonces, durante el síndrome de abstinencia, de repente sientes miedo, pero como no sabes qué es miedo lo que estás sintiendo, lo confundes con... Bueno, es terrible, eso es espantoso, ¿no? La vida me obligó a poner la atención en mí misma. Y al poner la atención en mí misma, empecé a descubrir que había otras cosas dentro de mí. Que yo era capaz de cambiar las emociones. De hecho, al recibir mucha violencia, yo fui guardando dentro de mí mucho resentimiento, mucho miedo, todas las emociones feas, ¿no? Pero resulta que yo era capaz de transformarlas en amor, por ejemplo. O risa. Porque una de las cosas que me pasaba durante la abstinencia era que estaba 5 minutos llorando y después me empezaba a reír como una loca. Sin motivo aparente, ¿no? Se estaban estabilizando mis emociones. Y me di cuenta que una parte
que ahora todo el mundo le llama conciencia, que yo entendí ahí qué es la conciencia. La conciencia es ese yo que está más allá del pensamiento ordinario, que viene, que tiene el poder de cambiar, de dominar la mente, ¿no? Y el cuerpo. Y puede decir, no, ahora dejo de tener miedo y voy a transformar este miedo en amor. Bueno, eso fue todo un descubrimiento que me volví loca con eso, porque dije, tengo poder. Hay una parte de mí que tiene poder de parar este sufrimiento que estoy teniendo por este síndrome de abstinencia. Porque no se trataba de, ay, ahora tengo poderes, sino era, había encontrado una forma de parar de sufrir. Me di cuenta de que las emociones, como dijo López Guerrero una vez en una conferencia, son el panel de control de la nave que tenemos como cuerpo. Son las señales de lo que está pasando. Y bueno, empecé a explorar el tema de las emociones, del sentir. También la calle me dio la experiencia de lo que significa el presente. Ahora muchos hablan del presente, de estar en el presente. El ahora, ¿no? El ahora. Yo cuando lo escucho a Edgar Toll me pongo nerviosa porque habla así todo despacito y no sé qué. El presente a mí se me enseñó a través del hambre. Cuando el organismo está en un estado de supervivencia extrema donde hay peligro de muerte, por ejemplo cuando no hay comida, ese cerebro empieza a dar órdenes instintivas que pasan de largo al neocórtex, que es el cerebro más evolucionado que tenemos los seres humanos, que es el racional, el que dice, quédate tranquilo, que ahora vamos al restaurante. Bueno, ahí no había restaurante. Entonces, cuando tienes hambre, como funciona el cerebro primitivo y lo único que busca es comer, te pone en alerta, todos tus sentidos se activan, es tu parte animal la que sale, y eres capaz de matar por comer. Ahí no existe el racional. El hambre extremo te pone en estado presente y tienes que captar. ¿Por qué? Porque vas a cazar. Vas a salir a cazar. Entonces tienes que estar alerta para escuchar dónde está el animal, para oler dónde está la comida, para activar tu cuerpo para cazarlo. Entonces el hambre te pone en el estado presente. Y experimenté esa sensación de presente. Y me di cuenta que la mente racional, la que usamos casi todos los días, el ordinario, nos saca todo el tiempo de ese estado de alerta, nos distrae. Es más, nos enseñan a estar anestesiados, ¿sí?, cuando nuestra naturaleza nos ha dotado para estar alertas. ¿Sí? Y lo que queda de atención hacia el presente, tratan de atraparlo con distintos mensajes para manipularnos, para manipular nuestra conducta. Sí, porque no quieren que sintamos, pero en cambio usan las emociones. ¿Y sabes por solo qué? Para vendernos algo. ¿Sabes por qué no quieren que sintamos? Porque si la gente empieza a sentir, les va a pasar lo mismo que a mí. Se van a dar cuenta que tienen poderes que no saben que tienen. Y cuando esos poderes se empiezan a desplegar, empiezas a ser una persona capaz de hacer muchas cosas. De tomar decisiones arriesgadas y de hacer cosas grandes y de hacer lo que quieras. Entonces es muy difícil manipularte, porque empiezas a experimentar la libertad, empiezas a perder el miedo. ¿Por qué? Porque sabes que puedes.
empiezas a sentir, a ver, una especie de humilde omnipotencia. Y eso, para nuestra organización en las sociedades, las personas que tienen el poder y que nos manipulan, le tienen mucho miedo a esa libertad de que podamos hacer lo que queremos. Ojo, yo no estoy diciendo que yo puedo hacer lo que quiera, porque obviamente tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Pero sí puedo hacer cosas que los demás no se animan a hacer, porque no saben que las pueden hacer. Una típica es que, bueno, yo soy cantante, mi madre era cantante, así que yo nací cantando ya desde la panza, y hay mucha gente que querría cantar. Y en realidad todos nacemos músicos, ¿sí? Y hay mucha gente que me envidia o que se siente mal cuando me ve cantar porque dicen, a mí me gustaría, pero yo no puedo, o yo no sé cómo, y claro, no hacen el intento, se quedan ahí en la... Y yo, que ya pasé por ahí, digo, claro, todos podemos cantar, hay que animarse a cantar, y hay que vencer el miedo al ridículo, al qué pensarán los demás, y si desafino, y no sé qué. Y ahí estamos otra vez en el no sentir. Si tú quieres cantar y no te animas a cantar, nunca vas a sentir lo que se siente cuando uno canta. Pero cuando te animas y descubres lo que se siente al cantar, y macho, es alucinante. Qué maravilla es la naturaleza, qué creativa es, que no hace dos seres iguales. No hay dos bacterias que sean iguales, no hay dos flores que sean iguales. Cada ser que nace es único. Y la naturaleza no repite. Entonces, cada experiencia de cada uno de nosotros es única. Sin embargo, todos nosotros estamos unidos, porque tú y yo somos lo mismo, energía. Esto, cuando hablamos de energía, todo esto, el universo está formado de energía, no hay otra cosa. Entonces, toda esa energía está unida y está interactuando, y el hecho de que tú y yo nos veamos, tengamos esa sensación de yo soy yo y vos sos vos, es una ilusión perceptual, porque tú y yo somos átomos, energía vibrando, y estamos muy unidos. De hecho, cuando yo te estoy hablando ahora, de mi cuerpo se desprenden átomos que van a pasar a tu cuerpo y van a empezar a formar parte de tu cuerpo. A través de mi aliento te estoy mandando bacterias que van a empezar a vivir en ti. Vivían en mí y ahora empiezan a vivir en ti. Y las tuyas empiezan a vivir en mí. Y los átomos también. Los átomos no mueren nunca. De modo que sí es posible que en tu cuerpo esté viviendo, por ejemplo, en la oreja, ahora la están formando átomos que pertenecieron a Artur hace un rato. Toda esta energía está fluyendo y está cambiando todo el tiempo, ¿no? Entonces, dentro de un rato, cuando yo me vaya a dormir, una de mis pestañas puede estar formada por algunos átomos de Gustavito. Estamos sentados en una mesa, una mesa que es una ilusión. Sí, que es una ilusión, es energía, flotando. Eso les vamos a enseñar. Energías, somos energías. Sí. Y estamos unificadas, estamos interactuando permanentemente. Entonces, no hay ninguna diferencia entre tú y yo. Por lo tanto, si yo soy feliz, tú puedes ser feliz también. O sea, no hay ningún... Y si tú sufres, yo también puedo sufrir, o no. Pero todo lo que tú hagas
me repercute inmediatamente por una cuestión física, porque tu vibración, la vibración de esta energía, de estas moléculas que forman tu cuerpo, me manda mensajes todo el tiempo a mí, que son armónicos. Si tú estás bien, estás en tu centro, estás bien, estás sano, estás feliz, la vibración que tú me envías a mí y que resuena en mí y me mueve a mí es armónica y es sana. Y si tus pensamientos son malos y feos, pues me estás haciendo vibrar a mí mal, ¿no? Entonces hay cierta responsabilidad en nuestros pensamientos. Esto ya se sabe, ya lo estamos entendiendo la humanidad, que lo que pensamos es luego lo que resulta en el inmediato, ¿no? Entonces yo te miro y realmente lo que siento es muy bonito, y entonces yo inconscientemente te estoy mandando esa información a ti, eso resuena en tu cuerpo y eso tú me lo devuelves a mí. Y yo sigo resonando bien. Entonces es una bola que crece, porque el sonido la vibración se potencia cuando se juntan tus ondas con las mías, vamos creciendo. Por eso yo cuido mucho mis pensamientos. Trato de no distraerme y estar atenta, poner la atención en mí misma, en lo que estoy sintiendo, para darme cuenta que si estoy sintiendo algo que no está bien, lo que yo estoy transmitiendo hacia los demás, que son yo, está mal, está sonando mal, está desafinado. Ahora, yo te estoy mirando a ti y estoy hablándote, supuestamente tengo mi atención en ti, sin embargo no es tan así. Yo tengo una parte de mi atención en ti, pero el 90% de mi atención está en lo que estoy sintiendo. Y ahí es donde hablamos de que las emociones son el panel de control, la guía para nuestra vida. Porque si yo tengo mi atención en mí y me empezase a sentir mal en tu presencia, inmediatamente te diría: buenas tardes, hasta luego, hasta mañana, y me voy. Porque si tú estás resonando mal, me vas a hacer daño a mí, me vas a hacer resonar mal a mí. En cambio, si estás resonando bien, si yo detecto que al lado tuyo me siento bien, pues me voy a quedar a vivir esa sensación hasta que dure. Con lo cual, cuando vemos una película y nos olvidamos 2 horas de donde hemos estado, ir a captar toda nuestra atención sin recordar que existimos, ahí nos han podido colar de todo, ¿no? Hay una forma de mirar sin dejar la atención que tenemos en nosotros mismos. Pero hay que practicar. Porque yo, por ejemplo, me distraigo porque tú tienes unos ojos preciosos. Entonces yo... Con esta cara de dormido de hoy creo que no. Entonces yo me voy en tus ojos porque me encandilan. Cuidado con lo que te fascina. Peligro. ¿Por qué? Porque donde tú pones tu atención, va tu energía también. Tú envías energía a través de la atención. Cuando hablamos del sistema, y este es un mensaje para toda la gente antisistema, donde va tu atención, va tu energía. Si tú odias el sistema, pues deja de prestarle atención, porque con tu atención le estás dando energía al sistema y por lo tanto lo estás creando y lo estás sosteniendo. Vuelve esa atención hacia ti mismo. Entonces, al tenerla en ti mismo, sientes, y al sentir, experimentas, y al experimentar, encuentras los poderes que tienes de transmutar, de cambiar,
cualquier sentimiento a voluntad. Hay que practicar. Es como un deporte, ¿no? Que al principio te sale mal, después dejas de practicar porque dices no puedo. Pero en algunos casos la vida te lleva a que lo hagas igual. Te pone entre la espada y la pared y dice, ahora te toca hacer esto, que es practicar sentir, aceptar lo que venga. ¿Que te duele? Jódete. Pero vos dijiste algo hace un rato que fue muy bonito. Hablaste sin darte cuenta de la pasión. Vivir con pasión, para mí, yo creo, significa, yo lo interpreto de esta manera, que cuando en la vida te aparece algo, por ejemplo, una situación horrible, y no te podés escapar, porque estás ahí y la tenés que vivir, agarrala, como dicen aquí, cogela, con toda, abrazá esa situación y vivila. Y si eso que te tocó es miedo, vas a descubrir que el miedo, cuando lo agarrás, se escapa y no vuelve nunca más. Porque el miedo es la emoción más cobarde que existe. Si tú al miedo lo miras de frente, no se lo banca, se va, no lo aguanta. El miedo, yo descubrí, es como buceando, cuando tú vas abajo del mar con las gafas y te metes, empiezan a escapar un montón de pececitos chiquititos, bichitos, a una velocidad espectacular. ¡Zum, zum, 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 zum! El miedo es así, tiene esa naturaleza. Si no lo ves, si no lo miras de frente, se agranda. Y es como que te come. Ahora, claro, todo esto son palabras, pero vos decís, ¿y cómo hago para mirar el miedo? Sentirlo. Tienes que sentir miedo para poder mirarlo, para poder conocerlo. ¿Cómo es el miedo? Si no lo siento, ¿cómo voy a saberlo? Y bueno, me meto y me asusto con todo. Ahora me voy a asustar. Lo mismo puedes hacer con el amor. Y cada emoción, así como el miedo se va, cada emoción tiene su forma de reaccionar ante tu sentir. El amor, por ejemplo, cuando lo sientes, se agranda. En vez de irse, viene más. El amor llama al amor. Por eso es que a veces la gente me pregunta, ¿y cómo hago? ¿Cómo se hace? Porque yo sé cómo lo hice yo, pero a vos a lo mejor encontrás otra manera de hacerlo. Yo no sé cuál será tu manera o tu forma. Yo te cuento cómo me pasó a mí. Entonces a lo mejor vos te resuena algo y te sirve mi experiencia y a lo mejor no. Pero yo no puedo decirte, nadie puede decirte lo que tenés que hacer. Porque en realidad, otro de los tesoros que me encontré es que resulta que están todo el día diciéndonos, vos tenés que. Tenemos el tenés que metido, el tienes que, metido en la cabeza como una programación, como un software que dice, tenés que, tengo que levantarme a las 8 de la mañana, tengo que, tengo que. Te doy un ejemplo cotidiano del tengo que, ¿no? Tengo que ganar dinero. Pero para ganar dinero tengo que ir a laburar 8 horas a una oficina, cumplir un horario, bancarme todos los días un jefe que no me gusta, la compañía de gente que no... Ganar dinero ¿para qué? Para estar tranquilo, para pagar la hipoteca, para sentirme bien. Pero resulta que vas a laburar 8 horas, después volvés preocupado a tu casa, esto es muy todo el mundo lo va a entender. Para sentirte bien, ¿cuándo? El domingo por la tarde no estás preocupado porque llega el lunes. ¿Por qué no hacemos lo que nos gusta? Todos tenemos algo que nos gusta hacer.
una ilusión. Tipo, a mí me gustaría hacer tal cosa, a mí me gustaría escribir un libro. Yo hace poco, el libro de la noosfera es el primero que escribo en mi vida. Escribí 10.000 libros que nunca terminé. Los empezaba, después los dejaba, después ya no. Y el libro de la noosfera me pasó algo raro, que es que lo empecé a escribir y lo terminé. Y es más, lo acepté y dije, lo voy a imprimir, ¿no? Y entonces le dije a mi marido, voy a escribir un libro. Y mi marido, que me conoce hace 11 años, me dijo, ah, qué bien, se te va a dar muy bien escribir un libro. Y esa es su forma de amarme, porque cualquier cosa que yo quiera hacer, él la acepta, ¿no? Sin embargo, en nuestra sociedad, si una persona que nunca escribió un libro, si yo hubiera dicho esto, por ejemplo, en mi ámbito familiar, en mi familia de padres biológicos, y hubiera dicho, che, voy a escribir un libro, se me hubiera muerto de risa. Bueno, tú no eres escritora, vas a escribir un libro. Claro, nunca estudiaste literatura, no eres escritora, no estudiaste literatura. Bueno, yo dije, a mí no me importa lo que piensen los demás de mí, yo voy a escribir un libro. ¿Por qué? Porque quiero escribir un libro. Y escribí un libro, y el libro se publicó, y acabo de firmar un contrato para publicarlo en 16 países, mi primer libro. Y mi hermano, que lleva 16 escritos, es un escritor profesional, un novelista, me dice, ¡qué hija de puta! Me dice, yo me pasé años para que me publiquen un libro, y vos el primero que escribí ya firmás un contrato con una editorial de puta madre y no sé qué. ¿Por qué? Y mi marido mismo me lo dijo, ¿sabes por qué? Porque yo dije, yo llegué súper contenta a casa, firmé un contrato, me pagaron los derechos de autor por adelantado, antes que salga el libro. Y mi marido me dice, estábamos con unos amigos, y le dice a mis amigos, le dice, es que ella no tiene miedo. Ella cuando quiere hacer algo, va y lo hace, no tiene miedo. Yo tengo miedos también, como todo el mundo, pero cuando tengo miedo, lo abrazo y me aterro. O sea, digo, a ver, miedo, te voy a sentir. No me escapo del miedo, Y por ahí van los tiros. Sí, porque por ahí creo, es lo que mi experiencia, siempre mi experiencia personal. Yo siento que es así, cuando uno tiene miedo... ¿Querés un caramelo? Gracias. Cuando uno tiene miedo, yo creo que es así. No es que no sientas el miedo, es que lo sientes y decides ver qué pasa. Ver qué pasa. El miedo te puede echar para atrás o decir, ¿sabes qué? Voy a dar un paso. Bueno, me arriesgo, doy el paso. Y cuando das el paso, pasa el miedo, porque el miedo era para dar ese paso. Y entonces te encuentras con algo, que sea lo que sea, pues es algo nuevo, es algo que tienes ahí delante, ¿no? Y yo creo que es eso simplemente, claro. Es que el miedo nos paraliza, Es que tenemos una maquinita de juzgar la cultura, donde pensamos, tenemos la ilusión, hoy lo escuché esto, y me gustaría volver a compartirlo con ustedes, lo escuché en las jornadas de un ponente, ninguna emoción es mala o es buena, ¿no? Todas están para algo y sirven para algo. Todas tienen su razón de ser y aparecen por algo, ¿no? La cuestión es sentirlas. Y cuando sientes, estás vivo, estás manifestando y expresando lo que has venido a hacer aquí, que es vivir. Yo durante mucho tiempo me puse a estudiar, cuando estudiaba el aparato perceptual, estudié cada uno de los sentidos, los ojos, la piel, bueno, y también el olfato y el oído. Y el oído lo empecé a estudiar ya muchos años antes en Canadá, porque resulta que compartía un departamento en Toronto con un amigo, y el amigo este tenía una gata, y la gata se cogió celos de mí y entonces me empezaba a atacar.
y tuvimos que comprar un aerosol inclusive para poner en la puerta de la habitación, porque a la noche, cuando yo estaba durmiendo, la fiera venía a arañarme, me atacaba, me quería dañar, ¿no? Y yo dije, claro, era o la gata o yo, pero el dueño estaba enamorado de su gata y yo teníamos que convivir con la gata de alguna manera. Entonces yo dije, yo a esta me la voy a conquistar, ¿no? Y me la voy a conquistar a través de la música, porque yo sé que a todos los animales les gusta la música. ¿Y por qué? Porque los animales viven en la naturaleza y la naturaleza es armonía, y entonces la vida tiende a la armonía. Entonces todos los organismos buscamos de alguna manera inconscientemente la armonía, porque la armonía es la vida, es el principio de la vida, es la naturaleza de la vida. Entonces la música es armonía y a los animales les gusta la música. Y dije, bueno. Y entonces cuando fui a comprar el aerosol para que no se me... Es un aerosol que aleja a los gatos, no les gusta el olor y... Cuando fui a comprar el aerosol fui a un pet shop, a un lugar donde se venden productos para mascotas, que en Canadá tienen el tamaño de un shopping center, pero es todo solamente para mascotas, ¿no? Es impresionante la cantidad de productos que se venden para mascotas en Canadá. Y me di cuenta que no había música para animales. Entonces dije, voy a hacer música para animales, pero voy a hacer primero música para gatos, para ver si esta me empieza a querer, ¿no? Yo tenía un pequeño estudio de grabación ahí donde vivía en el departamento, y dije, claro, si voy a hacer música para animales, para gatos, tengo que estudiar cómo escuchan estos, ¿no? Cómo es la música para ellos. Y empecé a estudiar el oído del felino, de los leones, de los gatos. Y resulta que los gatos tienen un oído tridimensional, es decir, nosotros los humanos tenemos un huesito que se llama el martillo, también se llama malleus, ese huesito, que cuando entra la onda sonora, la vibración, vibra ese martillito y rebota en una membrana, excita de alguna manera una membrana, y esa membrana a su vez envía la señal a un órgano maravilloso que tenemos en el oído que se llama cóclea, que fue lo que a ti te llamó la atención. En el gato, el movimiento de ese martillo, que en los humanos es bidimensional, porque va para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, como un martillito, ¿no? Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. En los gatos va para adelante y para atrás y hacia los costados también. Entonces el gato puede percibir una diversidad de sonidos mucho más grande que los que percibimos nosotros. Frecuencias que existen en la naturaleza que nosotros no escuchamos. Y son muy sensibles a las altas frecuencias, es decir, a los agudos. Para la gente que no sabe música, un sonido grave es y un sonido agudo es. Entonces los gatos se sienten más confortables en los agudos. ¿Por qué? Porque los animales que interactúan con los felinos, los pájaros por ejemplo, vocalizan en frecuencias agudas, ¿no? Entonces dije, tengo que hacer música aguda. Pero el tema es que los agudos que escuchan los gatos están por arriba, la mayoría de la audición del felino está por encima del rango de frecuencias que los humanos podemos escuchar. Y mi teclado está diseñado para reproducir música para humanos. No llega a reproducir las frecuencias que escuchan los gatos. Y ahí me encontré con el primer problema. Dije, tengo un problema técnico. No tengo un instrumento
que haga frecuencias agudas, ¿no? Entonces empecé a contactar a investigadores de la Universidad de Toronto y me dice, ¿vos qué instrumento tenés? Le digo, tengo un teclado. Y un tipo me dijo, un científico, me dijo, ¿es digital? Y me dice, sí. ¿Tiene rueda de pitch? Sí. Me dice, podés hacer música de alta frecuencia con un teclado de esos. El problema es cómo reproducirla, porque los reproductores que tenemos nosotros, los parlantes, los altavoces, solo reproducen en las frecuencias que podemos escuchar los humanos. Pero hay unos altavoces chiquititos así que se llaman tweeters, que pueden reproducir. Entonces, si vos el teclado digital, las notas que tocas las empezás a octavar para hacerlas cada vez más agudas, más agudas, más agudas, que mi teclado tiene una octavación automática, digo, lo voy a subir 10 octavas. Yo dejo de escuchar esa música que compuse, pero el gato la puede escuchar. Entonces empecé, como yo me la quería conquistar a la gata, empecé a preguntarle a los científicos qué eran los sonidos que les gustaban a los felinos. Entonces me dice, sonido número 1, el canto de los pájaros, comida. El sonido de la comida. Perdona que me interrumpa, ¿eh? Sí. Pero está súper interesante y por eso te quiero interrumpir para que no se me olvide. ¿Y tú dices que eres vaga? O sea, hay gente que le va la vida en ello y no mueve un dedo, y tú por un gato, que no tienes para dormir, te vas a los científicos de la universidad. No, soy una vaga pero que me inspiro. O sea, alucinante. Entonces, bueno, como yo me la quería conquistar a la gata, necesitaba saber cuáles eran los sonidos que les gustaban a los gatos. Entonces, yo primero compuse música lo más armónica posible para que se parezca a la naturaleza, y le fui agregando sonidos de aves en las cuales estaría interesada una gata urbana. Entonces tuve que poner sonidos de palomas, por ejemplo, y tal, y lo fui mezclando con esa música. Entonces primero la música sin los cantos de los pájaros la empecé a octavar, y ya cuando estaban en frecuencias altas que yo no podía escuchar, pero que el ordenador me mostraba la gráfica de que existía ese sonido, le agregué los sonidos que que el gato escucha dentro del rango humano, que son los sonidos de las palomas y tal. Resulta que la gata, que me odiaba, mientras yo estaba en el estudio, la gata nunca venía conmigo, o sea, siempre se alejaba de mí, salvo a la noche que esperaba que yo estaba dormida y me iba a atacar, ¿no? Al yo componer, cuando empecé a octavar la música, empezó a pararse en la puerta del estudio. Yo de repente un día me di vuelta porque iba a buscar algo y la vi ahí, y dije, ay, le llamó la atención, ¿no? ¿No te viste por tu vida en ese momento? Como la película de terror que se gira y está sí, ahí, no. Le entró, o sea, le gustó, y cada vez se acercaba más. Y luego dejó de atacarme. Y luego con el tiempo ya pude acariciarla y se dejó tocar. Y ya está. Increíble. ¿Por qué otro hubiera matado al gato? Sí, lo tira por la ventana. Se hubiera comprado veneno o alguna cosa para abajo ahí. Entonces, bueno, hablé con un productor y sacamos un disco de alta frecuencia que se vendía el CD más los 2 tweeters para ponerle al animal, ¿no? Que obviamente el dueño de casa lo único que escuchaba eran palomitas y pajaritos, pero su gato podía escuchar la música. Nos dice Joan, nuestro técnico de imagen y sonido. Estamos aquí de un profesional. Nos hace así, como que se corta el cuello, que se acaba el tiempo, y yo digo, se nos suicida la habitación. ¿Por qué puedes seguir? Si lo estoy pasando, nos lo estamos pasando bomba. Él quiere seguir aunque nos muramos todos de sueño. Yo encantada, yo podría seguir. ¿Por qué? Porque como me siento bien, yo me voy a quedar todo el tiempo que pueda en este estar bien. No me voy a escapar,
de estar bien. Cuando me esté muriendo de sueño te voy a decir, che, o vos me podés decir, o cualquiera de los que está acá, vamos a dormir porque ya las jornadas estas nos han removido toda la energía y estamos cansados. Pero es un placer, de verdad, estar aquí. Es lo mismo digo. Bianca, ¿dónde la gente te puede encontrar en internet y dónde pueden comprar tu libro si quisieran comprar tu libro que yo recomiendo? Mi libro se vende en una editorial que el nombre es muy gracioso, tiene nombre de puticlub. Se llama lulu.com. Te juro por Dios, se llama lulu.com. Es decir, que lulu.com, la gente escribe lulu.com y ahí puede encontrar tu libro Nosfera. Sí, me sorprendió un novio que yo tenía en el espejo, haciéndome así, apretándome el muslo y con una cara fatal de pánico y de frustración diciendo, tengo celulitis. Y estaba, me sentí muy mal porque tenía celulitis, ¿no? Y mi novio me dijo, las marcas de tu cuerpo para mí son como las experiencias de tu vida. Me encanta tu celulitis. Y me dijo eso y me dejó reventar. Y entonces yo me empecé a mirar la celulitis con más cariño. Bueno, ¿cuánta gente no hace lo que tiene que hacer, lo que siente que quiere hacer por los complejos, ¿no? que nos meten o que nos metemos? Yo puedo decir aquí, ahora entre amigos, no soy nadie más, y yo he sido en mi infancia un gran acomplejado. O sea, yo era un niño, todo lo contrario, era un niño muy dinámico, pero un día cogí miedo y me acomplejé en un montón de cosas a raíz del miedo y otras cosas, otras razones. Y, por ejemplo, pues Roxana me decía, Víctor, tienes una bonita voz, tendrías que hablar en la radio o hacer vídeos. Yo, voz bonita, ¿qué dices? Nunca, jamás. Y ahora mucha gente me habla y me dice, qué voz más bonita, alucinante. O sea, yo todavía me lo estoy creyendo. Sí, es verdad, tienes una voz. Pero para mí es una sorpresa. Yo muchos años creí que tenía una voz terrible. Y eso en muchas otras cosas. Entonces, ¿cuántas veces nos negamos por creernos que... Aparte que el aspecto físico en realidad no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver con lo que consigamos. Pero aún y así, hay un montón de facultades que tenemos que desconocemos creyendo que somos lo peor, porque nos programamos de qué manera. Salud. Gracias, perdón, me agarró como... Alergia. Alergia. Entonces ahora voy a estornudar a lo bestia. Ya que me vino el estornudo. Esto es alergia a los complejos, está muy bien. Límites. Entonces, no es cuestión de ir a buscar el límite, de tirarse al abismo en el sentido de buscar el peligro, no. Pero sí intentar, al menos, aprender a soltar el control para ver qué es lo que pasa. Y bueno, en mi vida es un poco así. Yo he aprendido un poquito a soltar el control. Me gustaría perderlo totalmente, pero claro, tengo un cerebro programado por mi cultura y eso a veces me impide hacerlo, ¿no? Bueno, me motiva el amor, que es una palabra prácticamente inexplicable, sin embargo, está por todos lados, lo sentimos muchas veces, lo tenemos muy cerca,
pero nadie lo sabe describir con palabras, ¿no? El amor es como la conciencia, se experimenta, es una manifestación no local. Y me motiva, el hecho de vivir me va motivando, porque al soltar el control empiezas a tener muchas sorpresas, la vida te da sorpresas, ¿no? Empiezas a tener sorpresas, entonces te empiezas a sorprender y bueno, y estás en ese estado como cuando éramos niños, donde a veces solemos decir, ¿qué habré hecho yo para que me pase esto?, ¿no? Así como quejándonos, ¿no? Y yo lo digo y lo digo... Pandora, que nos está ayudando con el audio, se ha ofrecido muy amablemente. Está mi mujer grabando también, está Gustavo, un músico maravilloso que también nos está echando unas fotos, y está Artur, que es una persona de una conferencia sobre flores de Bach, que algún día también tendremos en la radio, que está también observando. Es decir, es un ambiente cálido, agradable, y pues estamos cansados después de las jornadas, pero muy, muy emocionados y llenos de energía. Y bueno, hemos improvisado esto, y Bianca pues, se ha prestado porque es una aventurera de la vida. Y bueno, pues no sé, te podría preguntar muchas cosas. Primero creo que esta sea una entrevista así como muy normal, prefiero que hablemos. Y no sé si tienes ganas de decir algo en concreto. Vale. Sobre algo, sobre ti, sobre por qué estás ahí divulgando científicamente todo lo que... Pues por qué estás en el tema de la conciencia y de la ciencia y por qué intentas que la gente aprenda a ver la vida de otra forma. ¿Qué es lo que te motiva todo eso? La motivación es que yo la he pasado muy mal. Yo he tenido una situación de muy jovencita, he vivido en la calle, en Río de Janeiro, y he sufrido todo lo que sufre una persona. No digo he sufrido, he experimentado todo lo que experimenta un niño de la calle, la violencia, el hambre, el miedo extremo. Y bueno, eso la verdad que no se lo deseo a nadie. Sin embargo, después, con los años, me he dado cuenta que los poderes desconocidos más fabulosos y más fascinantes con los que hemos sido dotados los seres humanos se manifiestan, aparecen, se expresan en los momentos más duros, ¿no? En los momentos a estar anestesiados, ¿sí? Cuando nuestra naturaleza nos ha dotado para estar alertas, ¿sí? Y lo que queda de atención hacia el presente, tratan de atraparlo con distintos mensajes para manipularnos, para manipular nuestra conducta. Sí, porque no quieren que sintamos, pero en cambio usan las emociones. ¿Y sabes por solo qué? Para vendernos algo. ¿Sabes por qué no quieren que sintamos? Porque si la gente empieza a sentir, les va a pasar lo mismo que a mí. Se van a dar cuenta que tienen poderes que no saben que tienen. Y cuando esos poderes se empiezan a desplegar, empiezas a ser una persona capaz de hacer muchas cosas. De tomar decisiones arriesgadas y de hacer cosas grandes y de hacer lo que quieras. Entonces es muy difícil manipularte, porque empiezas a experimentar la libertad, empiezas a perder el miedo. ¿Por qué? Porque sabes que puedes. Empiezas a sentir, a ver, una especie de humilde omnipotencia. Ahora, yo te estoy mirando a ti y estoy hablándote, supuestamente tengo mi atención en ti, sin embargo no es tan así. Yo tengo una parte de mi atención en ti, pero el 90% de mi atención está en lo que estoy sintiendo. Y ahí es donde hablamos de que las emociones son el panel de control, la guía para nuestra vida. Porque si yo tengo mi atención en mí y me empezase a sentir mal en tu presencia, inmediatamente te diría, buenas tardes, hasta luego, hasta mañana y me voy. Cuando hablamos del sistema, y este es un mensaje para toda la gente antisistema,
donde va tu atención, va tu energía. Si tú odias el sistema, pues deja de prestarle atención, porque con tu atención le estás dando energía al sistema y por lo tanto lo estás creando y lo estás sosteniendo. Estoy en un hotel en Ellín con Bianca Atwell. Hola Bianca, ¿cómo estás? Hola. Es un placer estar aquí contigo. Hemos estado en un congreso, el Congreso de Ciencia, un encuentro, las jornadas de Ciencia con Conciencia en Ellín. Hemos estado un fin de semana aquí, un montón de gente, ponentes, pues disfrutando de un fin de semana de conexión, ha sido mágico. Y ahora pues se han terminado las jornadas, estamos en la habitación de Bianca Atwell, estamos 3 hombres, una mujer y Bianca. Mi marido me va a matar. Sí, estamos muy serenos, estamos muy tranquilos. Hay 3 personas firmando aquí, está Joan de la Caja de... Yo era la candidata number one a que nadie daba un céntimo por mí, por todo lo que viví. Mi destino era el psiquiátrico o la muerte. A mí de chica en la calle, como todos los niños de la calle, me inducieron a las drogas, entonces yo me drogué durante muchos años. Y tuve que, para salir, para desintoxicarme, tuve varios síndromes de abstinencia, ¿no? Que son procesos largos y muy feos y muy torturantes. Pero los síndromes de abstinencia, que fueron maestros para mí, me obligaban a poner la atención en mí misma, en lo que sentía, así, entre la espada y la pared. A lo bestia. O sea, no te podés escapar. Me di cuenta de que las emociones, como dijo López Guerrero una vez en una conferencia, son el panel de control de la nave que tenemos como cuerpo. Son las señales de lo que está pasando. Desde tus hijos, tu familia, los políticos, vas al supermercado y los carteles, todos buscan tu atención. Entonces quiere decir que la atención tiene un gran valor. Es más, nos enseñan